Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Hola, ahora les presentaré el tema Derechos de Maternidad y Paternidad. Tenemos una ley que protege la maternidad, pero ¿cuál es? Esta ley otorga derechos de descanso, subsidios y fuero maternal. Usaremos esta seña, que significa que una mujer embarazada no puede ser despedida. Esta ley también otorga a los padres trabajadores un descanso por nacimiento del hijo y derechos y subsidios para la trabajadora o trabajador que tengan a su cuidado un menor, entre otros. ¿Qué tipo de empresas deben cumplir con la protección a la maternidad? Todas las empresas e instituciones públicas y privadas, incluso los centros comerciales y malls en donde usted trabaje, y en todas las sucursales o faenas que posean el establecimiento, empresa o servicio. Una madre trabajadora tiene derecho a varios descansos. Prenatal, que significa que 6 semanas antes del parto ya puede descansar. Esto es 1 mes y medio. Postnatal, que significa que después del parto puede descansar 12 semanas. Esto es 3 meses. Uno nuevo que se agregó es el postnatal parental, que significa que puede descansar 12 semanas durante todo el día o 18 semanas si regresa a trabajar por media jornada. Ya vimos los tipos de descanso que existen, pero hay otro permiso que otorga más días de descanso. Primero, el descanso prenatal suplementario que se da en caso de enfermedad durante el embarazo. Segundo, el descanso prenatal prorrogado, parto tardío, que se otorga en caso de que el parto se produjera después del descanso prenatal, 6 semanas. Este descanso se extenderá hasta el nacimiento del niño o niña y a partir de esa fecha se contará el descanso postnatal. Hay otro descanso especial llamado descanso postnatal suplementario, que se da en caso de enfermedad como consecuencia del parto. Otro permiso especial se otorga cuando el niño o niña nace antes de la semana 33 de gestación o si nace pesando menos de 1.500 gramos. El descanso postnatal será de 18 semanas. También en casos de partos múltiples, el descanso se extiende hasta 7 días por cada niño a partir del segundo. Si ocurren estas dos circunstancias simultáneamente, el descanso será el de mayor duración. Todos estos casos deberán ser acreditados por certificados del médico tratante. ¿Los padres tienen derechos? Sí. El padre puede pedir permiso pagado de 5 días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto en días corridos. O distribuirlos dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. También puede obtener un permiso pagado de 5 días en caso de que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la sentencia definitiva que le otorgó el derecho.
También existe otro permiso especial que se le da al padre después de que ha nacido el bebé. Este se llama permiso postnatal parental si es que la madre decide traspasarle semanas, pudiendo traspasar un máximo de 6 semanas a jornada completa. Pero si la madre decide tomarse 18 semanas a media jornada, puede traspasar un máximo de 12 semanas en media jornada. Esto debe ser un acuerdo entre ambos padres. Ustedes también tienen derecho a que las empresas financien las salas cunas para que cuiden a sus hijos. Si en la empresa ya hay 20 o más trabajadoras mujeres, es obligación que dentro de la empresa exista una sala cuna. Si no, deberá buscar una sala cuna externa y la empresa la financiará. Cuando la madre muere durante el parto o el periodo posterior a este, corresponderá al padre cumplir el permiso postnatal o el resto de él para el cuidado del hijo, el fuero maternal y el subsidio correspondiente. Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skadden Foundation. Jeff Legal Advocacy Worldwide. Leyes en Señas.